En la época de la conquista, la vasta región situada más allá del norte del río Lerma estaba habitada por grupos nómadas de cazadores-recolectores, a los que los pueblos del centro de México llamaban chichimecas, y que, merced a esa movilidad y a su particular bravura, resistieron con más éxito que los pueblos sedentarios del área mesoamericana los embates de los españoles. Siglos atrás, parte de esa extensa región, también conocida como la Gran Chichimeca, estuvo habitada por pueblos sedentarios que no solo poseían rasgos propios del área mesoamericana, sino que se encontraban plenamente integrados a ella. ¿Te gustaría saber el origen de estos pueblos asentados en el norte del actual territorio mexicano, así como su importancia en la actualidad? Acompáñame a ver el siguiente video. El ser humano es originario de África y de ahí emigró al resto de los continentes. Existen diversas teorías sobre cómo llegó a habitar América. La más aceptada señala que hace más de 30.000 años, durante la última glaciación, grupos de cazadores-recolectores de la región nororiental de Asia atravesaron el estrecho de Bering hacia Alaska en la búsqueda de un clima menos frío y de ecosistemas más ricos en flora y fauna adecuados a la vida y el desarrollo humano. Esto fue posible gracias a que las heladas provocaron el descenso del nivel del mar, que dejó al descubierto una corta franja de tierra de 90 kilómetros, hoy sumergida bajo el mar de Bering. De esta forma, los seres humanos llegaron al continente americano. Esos primeros seres humanos americanos, organizados en pequeñas bandas o clanes, se trasladaron lentamente hacia el sur. Eran grupos nómadas, unidos por lazos de parentesco, que se movían de manera constante en búsqueda de alimentos, agua y lugares más cálidos y seguros. Por lo general, vivían en cuevas, refugios rocosos o en campamentos al aire libre en los que usaban materiales perecederos para construir viviendas. Se dedicaban a cazar, pescar y recolectar frutos, semillas y raíces. Así, de manera lenta pero constante, la presencia humana se extendió por toda América y, según evidencias arqueológicas, hace 11.000 años ya había alcanzado el extremo sur del continente. Los primeros milenios de la historia de México han recibido el nombre de etapa lítica, que significa de piedra, pues conocemos la forma de vida de estos primeros americanos mediante herramientas de piedra tallada y algunos restos óseos. Gran parte de esta etapa transcurrió dentro de la era glaciar, cuando existían en el continente enormes animales como mamuts, mastodontes, camélidos. Estos son los ancestros de los camellos actuales, y otras grandes especies que se extinguieron debido a la caza excesiva y al cambio de clima, que se volvió más cálido entre el año 12.000 antes de nuestra era y el 7.000 antes de nuestra era. La desaparición de las grandes especies animales propició cambios en la forma de vida de estos grupos, que afinaron sus puntas de proyectil para poder cazar animales más pequeños como el puma, el pecarí, el venado, el conejo y el mapache. Entre el 7000 antes de nuestra era y el 5000 antes de nuestra era, las bandas o clanes dedicaban gran parte de su tiempo a la recolección de frutas y granos. Los arqueólogos han encontrado una gran cantidad de morteros para triturar granos que corresponden a esa época. Poco a poco estos grupos se transformaron en seminómadas, se establecieron de forma provisional en las orillas de ríos o lagos. Además de elaborar herramientas de piedra y hueso, aprendieron a trabajar la cestería, las fibras naturales para tejer redes y cuerdas, y a confeccionar objetos ceremoniales y ornamentales. También desarrollaron la pintura rupestre y el arte petrográfico. Esta forma de vida perduró en algunas regiones del norte de nuestro país hasta mediados del siglo XIX. Las obras de arte rupestre se pueden observar en algunas cuevas en Baja California. Después de un largo proceso, algunas tribus formaron asentamientos permanentes en los que, además de cazar, pescar y recolectar granos, aprendieron a cuidar algunas plantas. Esto les permitió volverse
sedentarios y construir las primeras aldeas. Según los arqueólogos, estos grupos no estaban divididos en estratos sociales y únicamente reconocían la autoridad de algún jefe o líder religioso. Los investigadores han dividido el vasto territorio que abarca el norte, centro y sureste de México y parte de América Central en tres áreas culturales: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Se llama Aridoamérica a una extensa región ubicada en el norte de México y sur de Estados Unidos de América, formada por zonas desérticas y semidesérticas. Por ser Aridoamérica una zona seca donde escasea el agua y la vegetación, los grupos de cazadores recolectores que habitaron allí permanecieron nómadas o seminómadas. De ese modo se adaptaron para sobrevivir en un medio natural complicado. Otros grupos poblaron la región llamada Oasisamérica en el actual suroeste de los Estados Unidos de América, Arizona y Nuevo México, y el noroeste de México, Sonora y Chihuahua. Llamada así porque representa un oasis o una franja húmeda dentro de una región desértica. Allí, los grupos que habitaban la región sembraron y domesticaron algunas plantas para complementar su alimentación, que continuaba basada en productos obtenidos por medio de la caza y la recolección. Paulatinamente, estos grupos dieron mayor importancia a la agricultura y se volvieron sedentarios. Por último, Mesoamérica, que fue una zona cultural que por su gran diversidad en el florecimiento de civilizaciones, dedicaremos un video aparte para su explicación. Es importante señalar que las fronteras entre las tres zonas culturales nunca fueron estáticas y que existió gran movilidad de grupos humanos entre ellas, como resultado de invasiones o del comercio. Pero, ¿cuáles fueron estas culturas del norte? En la extensa región del norte de lo que hoy es la República Mexicana se desarrollaron distintos pueblos indígenas antes de que los españoles llegaran a América. Los pueblos del norte no dejaron registros escritos y lo que sabemos de su vida y sus costumbres se debe a los vestigios arqueológicos y a las crónicas de los primeros religiosos o conquistadores españoles que establecieron contacto con ellos. Los mexicas o aztecas que habitaron en el altiplano central llamaron a estos grupos de grandes guerreros que vivían al norte de su imperio chichimecas, que significa en náhuatl cabeza de perro. Este término se forma con las palabras chichi, que significa perro, y mecatl, cuerda, y se puede traducir como linaje de perros. A la región en la que estaban asentados la denominaban Chichimecatlali o tierra de chichimecas. Algunos de estos grupos establecieron poblados en Aridoamérica, como el de Chalchihuites en el actual estado de Zacatecas, desde finales del periodo preclásico y particularmente en el clásico. Este sitio fue un importante centro minero del que se extraía malaquita, azurita, ocre rojo y amarillo, pedernal y cinabrio. Existen indicios de que sus habitantes comerciaban dichos minerales con los pueblos mesoamericanos. Mientras tanto, en Oasisamérica floreció la cultura mogollón en Sonora y Chihuahua. Este grupo vivía en construcciones dentro de cuevas, al borde de acantilados, desde los que cuidaban sus sembradíos. Más tarde, hacia el año 1200, se desarrolló la cultura casas grandes, que edificó la ciudad de Paquimé, en el actual estado de Chihuahua. En esa ciudad se construyeron montículos ceremoniales conformados por plataformas de adobe rematadas en piedra, así como construcciones de madera con gruesos muros de adobe que ayudaba a aislarlos de las inclemencias del clima. Los rarámuris o tarahumaras vivían en la Sierra Madre Occidental, también llamada Sierra Tarahumara, en el actual estado de Chihuahua. Estaban organizados en pequeños grupos unidos por lazos familiares y se dedicaban a la caza, la recolección y en ocasiones la agricultura rudimentaria. Lo inhóspito de la sierra hacía que se movieran constantemente. En invierno bajaban a las cañadas y en el verano subían a la sierra. Vivían en cuevas o chozas de troncos en las laderas de las montañas. Practicaban la religión politeísta. En la actualidad, los grupos tarahumaras conservan muchas de esas costumbres ancestrales. Los tarahumaras se nombran a sí mismos rarámuris,
que significa los que corren a pie. Son reconocidos por su gran resistencia física. Los hombres y las mujeres corren muchos kilómetros atravesando las escarpadas barrancas o los valles de la Sierra Madre Occidental. Los estudiosos consideran que adquieren esta habilidad gracias a su forma de vida, pues de manera constante tienen que recorrer grandes distancias por vivir muy alejados unos de otros. Además, cubren grandes distancias a pie al moverse desde la parte alta de la sierra hasta el fondo de las cañadas según las estaciones del año, como sus antepasados. De los numerosos pueblos indígenas que habitaban en el norte del país, como los tarahumaras, solo subsisten unos cuantos, ya que muchos de ellos desaparecieron durante la conquista. Entre estos pueblos se encuentran los Pimas Bajos, que continúan viviendo en lo que hoy es el estado de Chihuahua, los Yaquis, Mayos, Ópatas, Pápagos y Pimas Altos de Sonora, los Seris en el litoral de Sonora y los Tepehuanes en Chihuahua, Durango, Nayarit y Jalisco. Todos ellos constituyen la gran riqueza cultural del actual territorio del norte de México. ¿Y tú, qué piensas acerca de estas culturas? ¿Habías escuchado hablar de ellas así como su importancia y legado? Déjame tu respuesta en los comentarios, ya que es para mí muy valioso saber tu opinión. Si te gustó el video, regálame un like y te agradecería mucho que lo compartieras. Suscríbete a mi canal para más contenido relacionado a la historia. Gracias por formar parte de la comunidad Profe Sergio 19. Hasta la próxima.